Buenas a quienes se van conectando. ¿Me escuchan bien? Apoyé el teléfono de una manera medio rara y temo que se esté tapando el micrófono o algo así. Así que si alguno me puede dar feedback y decirme si me escuchan bien, les agradezco. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Buenísimo, genial. Gracias ahí, Jack, por darme el feedback. Bueno, buenísimo. Gracias a quienes se van uniendo ahí por hacer el aguante, por estar. Espero que el tema del que pretendo hablar los convoque y bueno, y les interese y les aporte algo de valor, ¿no? ¿Quieren ir poniéndome quienes se van conectando? Si son, se me ocurre poner terapeuta, si ya están recibidos, estudiantes, si son estudiantes de psico, o no sé, general, si son una audiencia general que no es necesariamente psicólogo o estudiante de psicología, sino que capaz es un paciente o un potencial paciente que está ahí tratando de averiguar un poco de qué van las TCCs. ¿Se animan a compartir? Así sé un poco de qué está conformada la audiencia, quiénes están del otro lado. Voy a apretar todos estos botones de saludar, 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 que me divierten. Saludar. Yay. Bueno, buenísimo. Bueno, a los que van llegando les comentaba, si quieren, estaría bueno que pongan, no sé, terapeutas, si son psicólogos que ya están recibidos, o... ay, buenísimo. Pilar, genial, buenas tardes, ahí estás recientemente recibida, espectacular. De psicología, lógico, sí, me imaginé. O si no, pueden poner estudiantes, si son estudiantes de psico, o si no, ponen, no sé, general o cualquier otro emoji que quieran para saber que no son ni psicólogos ni estudiantes. Quiero saber un poco de qué está compuesta la audiencia, así... Bueno, yo igual siempre trato de hablar en términos ATP, apto para todo público, aunque me esté dirigiendo a psicólogos, pero por las dudas igualmente. Saludar, saludar, genial. Bueno, como ya estamos en las 19:04, voy largando y empezamos a charlar y en todo caso después se irán sumando algunas personas más. Si van teniendo preguntas, escríbanlas, yo voy a tratar de ir detectando lo que van poniendo y en todo caso después scrolleo un poquito para arriba para no perdérmelas, ¿sí? Bueno, vamos por el principio entonces. Quería charlar un poco sobre qué es lo que hacemos en TCC, ¿sí? Cómo es de manera general el tratamiento, sin meterme a hablar de ninguna problemática en particular. Hola Juli, genial, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, en un tratamiento TCC hay tres grandes fases o tres grandes etapas. La primera es una fase de evaluación que típicamente dura entre 3 y 5 sesiones, en donde recabamos la mayor cantidad de información posible sobre ese consultante y sobre la problemática que lo trae a consulta, ¿sí? Sobre la problemática que lo aqueja. Ahora voy a comentar un poco más de esto, pero para no perderme la idea, la redondeo y después vuelvo. Una vez finalizada la fase de evaluación, viene una segunda etapa en donde aplicamos las intervenciones que están dirigidas al cambio, ¿sí? O sea, ya ubicamos cuál es el problema del consultante y cómo esa problemática se sostiene. Entonces, en una segunda fase, lo que hacemos es diseñar intervenciones para modificar la conducta y o el contexto de ese paciente a través de su conducta, obviamente, para que el problema remita o la sintomatología remita. Y en una última etapa que se llama de prevención de recaídas, lo que hacemos es ver cuáles fueron las situaciones que hacían más probable que el paciente emitiera conductas problemáticas para anotar al lado de cada una de esas situaciones qué cosas podríamos hacer si se volvieran a presentar, ¿sí? Entonces hacemos eso con situaciones que en el pasado elicitaron conductas problema o situaciones futuras anticipadas que podrían resultar desafiantes o problemáticas. Se hace una revisión de
lo que yo llamo caja de herramientas. Yo siempre con cada consultante, en la medida en la que el tratamiento va avanzando, voy armando una caja de herramientas en un archivo. Entonces eso va quedando ahí anotado y ya todos saben, todos los consultantes saben qué es lo que se vio, qué herramienta se usó, para qué se hace, cómo se usa, ¿sí? Entonces al final del tratamiento le hacemos una revisada a eso como para asegurarme de que el consultante se lleva todas esas herramientas y entiende para qué son. Volviendo un poco para atrás a lo que es la fase de evaluación, ahí hacemos 850.000 preguntas para entender bien cuál es la problemática. Lo primero que siempre preguntamos van a ser los datos básicos, ¿no? No sé, dirección, teléfono, mail, DNI, esas cosas que son muy aburridas y que son obvias que hay que preguntar. Después vamos a estar preguntando también por medicación, antecedentes psicológicos o médicos, digamos, tanto el consultante como de su familia, porque hay algunas problemáticas que tienen un componente genético importante y si hay alguien en la familia con esa problemática, es posible que el consultante también tenga alguna predisposición a desarrollar ese tipo de problemática, así que por eso está bueno indagar. Bueno, más allá de todos estos datos que capaz son un poco aburridos pero importantes, lo que hacemos durante la fase de evaluación es definir con el consultante cuál es su motivo de consulta. Y esto es importante, he hecho varios posteos o reels ahí alrededor de estos temas. El motivo de consulta de la persona siempre va a tener que ver con algo de lo que él hace, ¿sí? La persona emite conductas, ¿sí? Opera en el medio y hace cosas que le funcionan a corto plazo, pero que no le funcionan a corto plazo. A propósito o sin querer, porque quizás no lo hace a propósito, pero no sé. Imaginemos que una persona tiene una conducta agresiva para con sus vínculos, ¿sí? Y eso no le funciona, porque al final termina resquebrajando los vínculos, trata mal a la gente que quiere, después eso le genera un montón de culpa y la distancia de otras personas. Bueno, cuando esa persona es agresiva, lo es porque de alguna manera le funciona, quizás consigue lo que quiere cuando es agresiva, o tiene el control de la situación cuando es agresiva. Esas son cosas que son reforzantes. El problema es que al final no le termina de servir, no le termina de cerrar, ¿sí? Porque a mediano y largo plazo no lo lleva a la vida que quiere tener y a ser la persona que quiere ser. Entonces, si una persona viene y me dice, mi problema es que mi hija no me escucha, bueno, todo bien, pero digamos, tu hija no viene a consulta, la persona que viene a consulta sos vos. Entonces, como saqué un post el otro día, no se lo vamos a preguntar de esta manera, pero ¿qué tiene que ver el consultante con eso de lo que se queja? ¿Cuáles son las conductas que esa persona está emitiendo a propósito o sin querer que hacen al problema por el cual consulta? Esas son las conductas problema que uno tiene que ubicar, ¿sí? A partir de que las tenemos, lo que hacemos es un análisis funcional de esas conductas problema. Un análisis funcional es básicamente tratar de encontrar cuáles son los eventos que preceden a la conducta problema y que la suceden después, que están relacionados con eso. Por ejemplo, si estoy tratando a alguien que tiene, vamos a decir, como conducta problema, atracones, bueno, ¿qué eventos están presentes en el contexto justo antes de que emita esa conducta problema? ¿Qué le pasa a la persona? ¿Y qué pasa a su alrededor? Entonces, imaginemos que tiene hambre, tiene antojos, está ansioso o está aburrido y tiene comidas ricas en azúcares, grasas, carbohidratos enfrente. Bueno, todo eso pasa justo antes de que él tenga el atracón. Bueno, todas estas conductas hacen más probable, ¿sí?, que esa persona termine emitiendo esa conducta. Parte del tratamiento va a implicar alterar ese contexto antecedente. Entonces, por eso es muy importante que lo tengamos presente. Respecto al contexto que sucede, o sea, que viene después de la conducta problema, un poco lo mismo. La idea va a ser, bueno, ¿cuál es la función que tiene esta conducta problema? ¿Qué es lo que la persona consigue cuando la emite? ¿O de qué se deshace la persona cuando la emite? Si podemos responder a esas preguntas, vamos a entender cuál es la función de esa conducta. Porque lo que vamos a tratar de hacer es darle a la persona otra conducta alternativa, pero que sea
menos costosa, vamos a decirlo así, ¿sí? O sea, no sé, imaginemos a ver que el atracón satisface el hambre. La persona va a tener que satisfacer el hambre, con conducta problema o sin conducta problema, pero necesita emitir una conducta que satisfaga esa necesidad. Entonces, vamos a tratar de reemplazar el atracón por una dieta, por una alimentación más frecuente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en lugar de esperar a que tenga mucha hambre y mucho antojo para comer, lo cual es mucho más probable un atracón, vamos a invitarla a comer, no sé, cada 3 o 4 horas, como para que pueda alimentarse y saciar esa necesidad de hambre, pero que disminuyan las chances de que emita esa conducta problema, ¿sí? Todo esto que yo les dije es a partir de hacer un análisis funcional de la conducta problema en cuestión, que en este ejemplo es un atracón. Todo eso se hace durante la fase de evaluación, para poder tener muy en claro cuál es el tratamiento que vamos a tener que diseñar, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Hay gente que va entrando, saliendo. No sé si se me entiende, si estoy hablando muy rápido. Tiendo a hablar muy rápido. Me lo comentan a veces, así que cuando eso pasa intento respirar hondo e inhalar y exhalar un par de veces entre las frases como para obligarme a disminuir la velocidad. Pero coméntenme ahí. ¿Se me va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Un poco rápido quizás, pero bien, genial. Voy a intentar entonces reducir un poco la velocidad. Ahí Juli, gracias, genial, clarísimo todo, me dice, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, hasta acá, a grandes rasgos, cómo es un tratamiento TCC y qué es lo que hacemos, sobre todo en la fase de evaluación. Bien, algo que no comenté, pero que me parece que es importante, es que en las TCC vamos a tener de una u otra manera medidas de progreso, ¿sí? No cruzamos los dedos para que el tratamiento funcione y para que el consultante esté bien, sino que vamos midiendo ese progreso. Hay diferentes maneras de hacerlo. Si uno utiliza técnicas, no sé, ¿ubican el BDI? Los que están ahí del otro lado, ¿saben lo que es el BDI? A ver. Ahí capaz tiene que haber alguno del otro lado que conozca lo que es el BDI. Bueno, el BDI son las siglas en inglés para el inventario de depresión de Beck, que es una escala, ¿sí? Un inventario, que lo que hace es medir síntomas de depresión. Entonces, supongamos que viene un consultante que tiene un problema del estado de ánimo y que está deprimido. Yo probablemente lo que hago durante esa fase de evaluación es tomarle esa escala, es tomarle ese test. Me va a dar X puntaje, ¿bien? Bueno, voy a abrir otro paréntesis. Las escalas tienen puntajes en general. El tema es que, o sea, tienen como puntajes de corte, ¿no? Se suele decir, bueno, más de tal puntaje significa leve, más de tal puntaje significa moderado, más de tal puntaje significa grave, supongamos, ¿sí? El problema es que esas escalas en general están hechas a partir de población de otros países, típicamente en Estados Unidos. Hay pocas escalas que tenemos acá que tienen baremos en Argentina. O sea, que tienen baremos en Argentina significa que alguien tomó la escala, la adaptó a nuestro idioma, a nuestra cultura, la testeó con una muestra grande, agarró personas que estaban clínicamente deprimidas y se los tomó, agarró personas que no estaban deprimidas y se los tomó, y se fijó cómo puntuaban diferentes y estableció el punto de corte para decir, bueno, en la población argentina, desde este puntaje consideramos tal cosa, pero hasta este puntaje no. Eso, que es tener baremos, en general no está, lamentablemente. Lo hay, pero con muy pocas escalas. Entonces, cuando uno toma un test o una escala, puede tener como referencia los puntos de corte que se usan en la población de Estados Unidos, pero no es una buena idea. Así como, bueno, de ojo miro este puntaje, pero no como para definir mi paciente tiene tal o cual cosa porque puntuó un punto más o un punto menos. Realmente no son así de precisos. Sin embargo, si usamos al sujeto como su propio control, es un gol, porque imagínense, viene un consultante, le toma la escala durante la fase de evaluación y puntúa, ni idea, 35. Pasan 2 semanas, se lo vuelve a tomar, puntúa igual. Pasan 2 semanas, se lo vuelve a tomar y empieza a disminuir. Pasan 2 semanas, se lo vuelve a tomar y sigue disminuyendo. Pasan 2 semanas, se lo vuelve a tomar y así.
¿sí? Si voy haciendo eso, voy a tener una medida de progreso y más allá de que haya algún pico en alguna semana muy difícil, lo que sea, si hago las cosas bien, probablemente la tendencia me dé en baja. Eso está buenísimo para que uno pueda tener una medida de progreso, porque si nos quedamos con las impresiones subjetivas, pueden pasar, no sé, 1 mes o 2 meses hasta que nos demos cuenta de que el tratamiento no está funcionando o que no estamos haciendo las cosas del todo bien, ¿sí? Así que usar algunas escalas es genial para tener medidas de progreso. Ahí Mati pregunta, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando ahora de lo que es el uso de las escalas como medida de progreso en un tratamiento TCC. Mencioné el BDI por mencionar una, pero no es la única escala que se usa, hay muchísimas y uno no va a tomar 85 escalas por las dudas, ¿no? Toma con criterio aquellas que realmente le van a aportar información relevante. Otra medida de progreso que podemos tener, y que de hecho son las mejores, son las que diseñamos para ese paciente en particular. Típicamente queremos ubicar, vieron que hace un rato mencionaba cuáles eran las conductas problema, ¿no? ¿Qué hace la persona a propósito o sin querer que hace a su problema, que constituye su motivo de consulta? Y dije, no sé, alguien que tiene un atracón, por ejemplo, bueno, atracón, conducta problema. O alguien que es agresivo interpersonalmente, bueno, agresión interpersonal igual conducta problema. Una vez que tenemos esa lista de conductas problema, lo que vamos a querer hacer es un análisis topográfico, se llama, de esa conducta problema. Topográfico significa ubicar variables cuantitativas. ¿Cuáles son? Frecuencia, duración, intensidad y latencia. Frecuencia significa cuántas veces aparece esta conducta problema en X unidad de tiempo. Si quieren hacemos por semana, pónganle, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos atracones tiene esta persona por semana? O ¿cuántas veces es agresivo interpersonalmente con otro por semana? Esa es una medida, ¿sí? Entonces, si mi consultante llega con 5 atracones por semana y al cabo de un mes tiene 3 y al cabo de un mes más tiene 1, bueno, es una medida de progreso. Algo debemos estar haciendo bien para que esa frecuencia disminuya, ¿sí? Después les dije intensidad. Intensidad es, en una escala subjetiva, también del 1 al 10, qué tan intenso es un síntoma. Imaginemos que una persona tiene ataques de pánico o episodios de ansiedad, una cosa así. No es lo mismo el peor episodio de ansiedad que tuvo en su vida, en donde creyó que se iba a volver loco o que iba a morir, que un episodio de ansiedad moderado, en donde la pasó mal, pero estuvo en control de la situación. Bueno, eso es intensidad, no le va a poner un puntaje igual a las dos situaciones. Entonces, si mi consultante, en la medida en la que pasa el tiempo, tiene conductas, problemas cada vez menos intensas, bueno, eso también es una medida de progreso, ¿sí? Esperen que quiero que alguien comentó esto. Hola, ¿en dónde estudiaste para arte TCC? Saludos desde Ecuador. Uy, wow, tenemos gente de Ecuador. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, respondo rápidamente esto y sigo con lo que estaba diciendo. Yo estudié en el posgrado de terapia cognitivo-conductual de la UBA. El director es Eduardo Keegan. No es el único que hay muchos otros acá en Argentina, pero esa es una opción. Bien, sigo. Otra medida de progreso, entonces, habíamos dicho frecuencia, intensidad. La que sigue es duración. Supongamos que una persona tiene como conducta problema la rumiación. La rumiación es estar dándole vueltas a un pensamiento una y otra y otra y otra vez sin que eso lleve a nada productivo y con una afectación del estado de ánimo, ¿sí? Con un impacto a nivel emocional. Imaginemos que esa persona cuando llega rumia, no sé, 4 horas por día y que al cabo de un mes rumia 2 horas y que al cabo de otro mes rumia media hora. Bueno, eso también es una medida de progreso, ¿sí? Quiere decir que algo debo estar haciendo bien para que esa persona reduzca la duración de su conducta de problema. Entonces teníamos frecuencia, intensidad, duración y la última que me queda es latencia. Latencia significa cuánto tiempo pasa desde que aparece el estímulo hasta que aparece la conducta problema. Por ejemplo, en TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Ahí típicamente lo que ocurre es que la persona cree que
algo va a pasar, ¿sí? Algo que teme, algo que le da mucha ansiedad va a ocurrir, a menos que emita una compulsión. Esa compulsión es una conducta que la persona hace y puede ser privada o pública. No sé, imaginemos, qué sé yo, podría ser algo, se me ocurre con un partido de fútbol, pongámosle, ¿sí? Imaginemos, está jugando la selección argentina y la persona piensa algo así como, si no cuento de 100 para abajo, de 3 en 3, entonces Argentina va a perder. Bueno, el estímulo es el partido de Argentina. La obsesión, el pensamiento que lo atormenta, es esta idea de que si no hace tal cosa va a pasar tal otra que teme. Y la conducta problema, la segunda que termina ocurriendo, es el tema de la compulsión. Si la persona puede demorar el tiempo, ¿sí? Desde que aparece el estímulo hasta que aparece la compulsión, hasta el punto de que al final no emite la compulsión, bueno, también es una medida de mejora, también es una medida de progreso. Si antes la persona era muy poco tolerante, aparece el estímulo y aparece la compulsión, bueno, es un cuadro más grave. Pero si en cambio aparece el estímulo y la persona puede no emitir la compulsión si no quiere, o puede emitirla mucho más tarde, bueno, no estamos hablando de un problema grave. De hecho, la persona tiene más control, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que las medidas de frecuencia, intensidad, duración y latencia pueden usarse como medida de progreso. Y son las mejores porque son bien ajustadas a lo que mi consultante tiene, ¿sí? No ubiqué cuáles son sus conductas problema y tengo una medida de progreso muy a su medida, muy ajustada a él y a exactamente lo que le está pasando. No estoy tomando prestado una escala que alguien hizo en Estados Unidos con síntomas que mi paciente capaz no presenta y no tiene, ¿sí? En TCC es muy importante tener medidas de progreso. No hacemos algo y cruzamos los dedos porque funcione, sino que estamos midiendo todo el tiempo cómo la cosa va. Y si no va bien, hacemos los ajustes que hay que hacer para poder entregarle resultados a esa persona, para que esté mejor en menos tiempo. No es gratis que la persona esté 2 años conmigo o que yo le ayude a solucionar su problema en 6 meses. No da igual, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Voy a poner saludar a todas las personas que van entrando. Saludar. Genial. Hay algunos ex consultantes que se van conectando. Qué lindo que estén acá. Gracias por hacer el aguante. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿Algún feedback? Bueno, ahí aparecen corazones, así que genial. Significa que vamos bien. Ok. Bueno, voy a ir leyendo algunas de las preguntas que fueron haciendo cuando salió publicado esto y ahora en estos días, así voy respondiendo, ¿sí? La primera pregunta que tenía acá era cómo se inician las primeras sesiones, planilla clínica y cierre de sesión. Bueno, no respondí exactamente a eso, pero más o menos. Les comento cómo me manejo yo en las primeras sesiones. Yo tengo una guía, tengo una guía de entrevista que me armé a partir de diferentes libros y de los años que ya tengo de experiencia. Y lo que hago durante las primeras sesiones es ir respondiendo a esa guía. Como ya dije al principio, hay datos básicos que son muy aburridos. Pregunto por la composición familiar o la red de la persona. Entonces cuando me dice fulano, yo ya sé quién es fulano, qué vínculo tiene, qué hace, dónde vive, ¿sí? Pregunto también cómo es un día típico de la persona para orientarme en su contexto. Pregunto por su trabajo, si es algo que le gusta, si tiene proyección de crecer ahí, si en cambio es algo que hace porque no le queda otra pero la está pasando re mal. Lo mismo con el estudio, lo mismo con hobbies, ¿sí? Consulto también cuáles son sus hábitos de alimentación, de sueño y ejercicio. Esto es fundamental, ¿sí? O sea, estas 3 cosas es fundamental. El otro día charlaba con una consultante y hablábamos de estrategias de regulación emocional, ¿no? Y la cuestión es, uno puede ser el más crack de los cracks, distanciándose de pensamientos o regulando sus emociones, pongámosle. Pero si uno está mal dormido, mal nutrido y sedentario,
no hay habilidad que darle, digamos, o sea, mi mente no va a ser mi amiga en esa situación. Así que hay algo muy importante en cuidar esos 3 pilares fundamentales: alimentación, sueño, ejercicio. Así que obligatorio preguntar. Si ustedes se encuentran con una persona que duerme re mal, que come re mal, que es sedentaria y que no va al médico hace 5 años, y bueno, o sea, primero lo primero. Hay que ordenar esas cosas, hay que asegurarse de que vaya al médico para descartar cualquier cosa orgánica, y recién después de eso se empiezan a construir, vamos a decirlo así, habilidades en caso de que haya realmente un problema psicológico ahí dando vueltas. Bueno, pregunto por medicación, esto ya lo había mencionado antes, así que por eso quiero ir pasando rapidito. Y como ya les había dicho antes también, un montón de preguntas en relación al problema. Quiero preguntarle a la persona por qué está acá, cuál es el problema que trae, cuáles son las conductas que él emite que están ligadas al problema que trae, qué pasa justo antes, qué pasa justo después, cómo esto evolucionó, desde cuándo le pasa, ¿sí? Todas estas cuestiones. No siempre llego a hacer todas estas preguntas en la primera sesión, muchas veces son varias sesiones. Y bueno, nada, y para el cierre de sesión lo que suelo decir es, bueno, hoy llegamos hasta acá, tengo muchas cosas más que te quiero preguntar. Si puedo, le mando algún ejercicio de tarea como para ya aprovechar y ir recabando información desde ese momento. Y la tarea típicamente lo que hago es enviarla por mail, ¿sí? Pongo actividad, día de la sesión. Hola fulano, ayer quedamos en que puedas, y tipo bullet points de manera muy clara lo que habíamos quedado en que la persona iba a hacer, que puedas completar, por ejemplo, tal archivo, bla, 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 bla. Y listo, así cierro la sesión y se terminó la cosa. Al día siguiente lo que hago yo, porque me sirve, porque es mi estilo, es revisar la sesión, o sea, revisar mis notas de sesión y completarla, porque capaz que en el momento anoté cosas muy rápido de lo que él me dijo o de lo que yo dije e hice, y bueno, son muchos casos, muchos pacientes, no me voy a acordar de todo. Entonces tengo como un momento de cerrar la sesión en donde reviso lo que anoté y lo completo con lo que me parezca relevante. Listo, no mucho más. Paso acá a la siguiente pregunta que habían comentado, que es, obvio, si acá tienen preguntas para hacer, háganlas, yo voy leyendo. Voy a ir saludando a la gente que se va uniendo. Ahí está. Bien. ¿Cómo se evalúa al paciente? En PCA se ve estructura neurótica, psicótica. En TCC se hace análisis funcional, ¿no? Sí, correcto. En TCC se hace análisis funcional. No hay tales estructuras de neurosis, psicosis, perversión. No se conceptualizan las cosas de esa manera. Directamente se busca cuáles son las conductas problema de esa persona, cuáles son las conductas que emite a propósito o sin querer, que están ligadas con el problema que trae. Y de cada una de esas conductas se hace un análisis funcional, que como ya charlamos, es ver cuáles son los antecedentes, ver cuáles son los consecuentes, para entender cómo esa conducta se sostiene. Bien, paso a la siguiente pregunta que teníamos acá, que era, ¿se puede aplicar a una persona que está transitando un duelo? ¿Las TCC? Sí, por supuesto. Hay algo acá que está bueno mencionar, que es que, o sea, un duelo no necesariamente es problemático. Solamente vamos a tratar los duelos que son problemáticos, los que no lo son, no. Un duelo se vuelve problemático cuando es incapacitante para la persona duelante a lo largo del tiempo. O sea, se vuelve problemático cuando se hace muy crónico o cuando es muy severo, ¿sí? Pero si no se cumplen esos criterios, y la persona las va a pasar mal. Yo no me imagino que muera alguien que realmente es importante en mi vida, que está involucrado en mi rutina, ¿sí? que valoro, que quiero, y que yo ni me inmute. No existe, o sea, en el duelo la persona lamentablemente la va a pasar mal, pero es que tiene que pasar. El duelo es un proceso de asimilación. Cuando una persona está duelando, está asimilando esa pérdida, ¿sí? Asimilando que había alguien que ahora no está más, que había cosas que yo antes hacía con esa persona que ahora no puedo hacer más, y bueno, y todo eso implica dolor. Desde ACT son las siglas para terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Desde ACT se conceptualiza al duelo con la metáfora del péndulo, y ahí lo que se dice es, tenemos en un polo el dolor y en otro polo la restauración. El dolor significa me conecto con la tristeza, con el anhelo,
con la añoranza, con la angustia, con este vacío que siento, con esta persona que estaba y que ahora no está, ¿sí? Y eso es doloroso, valga la pena decirlo. Los duelos duelen y no queda otra que atravesarlas por el medio, ¿sí? Y del otro lado tenemos la restauración. Restauración significa el mundo sigue girando, tengo que ir a trabajar, tengo que alimentarme, tengo que ir a mis turnos médicos, ¿sí? Tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacer todo lo que haya que hacer. En un duelo, lo que uno hace es oscilar entre los dos polos todo el tiempo. Bien, me conecto con, no sé, escucho una canción, me acuerdo, me pongo a llorar. Después me lavo la cara, me visto y me voy al laburo. Y cuando vuelvo a casa, Google Fotos me recuerda una foto y me pongo a llorar y me angustio. Y después, no sé, me lavo la cara y me pongo a cocinar la cena para mis hijos. Y, ¿sí? ¿Ven cómo es este movimiento pendular? Si la persona está oscilando entre los dos polos, está bien. Está bien. Y como uno está oscilando todo el tiempo, los duelos se sienten como una montaña rusa. Porque no existe tal cosa como que uno la pasa mal y después eso se terminó y ahora empieza a pasarla bien. No, el duelo todo el tiempo es voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Y eso es un duelo normal. Una vez me pasó, yo no sé si no era post pandemia o estábamos ahí en la pandemia, creo que esto fue durante el 2021, que me consultó una persona porque había perdido lamentablemente a su marido durante la pandemia, ¿no? Por COVID. Pero cuando evaluó a esta señora, ella estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Digamos, por un lado se conectaba con el dolor, con la pérdida, se permitía pensar en su marido, se permitía mirar fotos, se permitía escuchar canciones que a ambos les gustaban. Y por el otro lado, veía a sus hijos, tenía su rutina, hacía gimnasia, cuidaba a sus nietos y a sus nietas. Bueno, esa persona no necesitaba un tratamiento porque estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Así que nos vimos 2 o 3 veces, le di esta devolución y no hubo tratamiento porque no había nada que yo pudiera hacer. Si en cambio el duelo se vuelve problemático, o sea, es demasiado severo y o demasiado crónico, esto significa pasaron 6 meses y la persona no come, no va a trabajar, no hace otra cosa de su vida, ¿sí? Eso es como realmente una cosa problemática. O si no, al revés, la persona hace demasiados esfuerzos para no conectarse con el dolor y no termina de asimilar esa pérdida. Es como que básicamente, si vamos con la metáfora del péndulo que dije recién, un duelo suele ser problemático cuando las personas meten mano y no dejan que este proceso natural ocurra. Y hacen esfuerzos para quedarse trabados acá, en el dolor, y son personas que capaz, no sé, no quieren como move on, no quieren avanzar y hacer otras cosas porque sienten que le están faltando al difunto, a la persona fallecida, ¿sí? Entonces, sí, como que se quedan conectados acá y no hacen más nada de su vida, demasiado pegoteadas al dolor. O del otro lado, son personas que al revés, dan vuelta a las fotos, no escuchan más esas canciones, no quieren que el fallecido se nombre, se deshacen de absolutamente todo lo que tiene que ver con él o lo esconden. Bueno, eso también es problemático, ¿sí? Entonces, si la persona se queda trabada acá o si se queda trabada acá, estamos frente a un duelo problemático y ahí sí hay que intervenir. Pero si la persona está oscilando entre las dos cosas, entonces realmente no hay mucho que podamos hacer. Más que validar y escuchar a la persona y darle el espacio como para que hable de sus sentimientos y de lo que extraña y de lo que siente, en caso también de que no tenga nadie más con quien hacerlo, ¿no? Pero si no, no tenemos por qué intervenir. Bueno, ¿cómo venimos acá? Quienes van llegando, voy a poner tipo saludar a las personas que van llegando. ¿Se me va entendiendo? Estoy hablando muy rápido. ¿Me siguen? Dije cosas de las cuales no tenían ni idea. Dije cosas que ya son conocidas para ustedes. Cuéntenme. Saludar. Bueno, veo muchos corazones, así que genial, les agradezco. Está bueno saber que no estoy hablando sola y que hay gente del otro lado que tiene ganas de escuchar ahí lo que tengo como para comentar. Muy clara la explicación, súper interesante, genial. Gracias por el feedback ahí a los que están del otro lado haciendo el aguante. Bárbaro. Bien ahí, Jack. Vos estás desde el principio y seguís ahí al pie del cañón, ¿eh? Rocío Pisani, lo mismo de 10. Ro, gracias.
Bueno, buenísimo. Gracias por el corazón y por todos los emojis. Bien. Hola, ¿me das consejos para atender por primera vez como terapeuta? Ay, justo hoy grabé un reel que no sé qué día va a salir, porque no me acuerdo las fechas en las que van a hacer las cosas, pero justo hoy grabé un reel sobre tips para atender por primera vez como terapeuta. Long story short, muy rapidín, así puedo avanzar un poco con estas otras preguntas, y porque tampoco quiero spoilear el reel que después va a salir, es tener una guía, ¿sí? O sea, no vayas a la sesión y que ahí, por gracia del universo, se te prenda la cabeza y se te ilumine sobre qué tendrías que preguntar. Está bueno tener una guía, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo, o sea, ya a esta altura, atiendo hace tanto tiempo que más o menos sé de memoria lo que tengo que preguntar, pero antes no, y se me pasaban un montón de cosas que eran re importantes. Entonces lo primero que te diría es tener una guía y abrir el archivo, y mientras estás con el paciente vas mirando qué es lo que tenés que preguntar para más o menos asegurarte de que no se te va perdiendo nada. Obvio, usarla de manera flexible, porque si el paciente te empieza a contar sobre su problema y se muestra re angustiado, vos no podés decir, ay, no, espera, que esa pregunta no venía todavía, eso viene más abajo. Contame primero sobre cómo se llama tu hermano. Y no, eso está mal, eso no está bueno, la persona es lo último que necesita. Así que la guía es una guía, ¿sí? Flexible, en donde uno la tiene en cuenta, pero va tanteando. Segunda cuestión, recomendación, tomar notas en la sesión. Vemos muchos pacientes, son muchos casos, no nos acordamos de todo. Toma notas de la manera que te resulte más rápida. En mi caso es con el teclado, que puedo escribir sin ver. Si escribo a mano tardo muchísimo, anoto menos cosas, me pierdo un montón de información. Bien, otro tip, finalizada la sesión, cuando termina o al día siguiente, como vos quieras, la recomendación también sería revisar tus notas para agregar información que no llegaste a notar en el momento, que a vos te parece que es relevante. Otra recomendación es enviarle las tareas a los pacientes con consignas claras y numeradas. Entonces, a mí antes me pasaba que decía, bueno, entonces para la vez que viene quedamos en que hagas tal cosa, ¿dale? Sí, dale, perfecto. Y no sé, yo no lo anotaba y el paciente tampoco lo anotaba. Entonces la sesión siguiente nos veíamos las caras y a ver si alguien se acordaba de lo que habíamos quedado que íbamos a hacer. No, error, mal, horrible. Si le mandas una tarea al paciente tenés que anotar qué es lo que le mandaste y se la tenés que mandar a él también por escrito. Y la sesión siguiente hay que abrir el espacio revisando esas tareas. Porque si no se hace, o sea, si vos le mandás tareas al consultante y después no las revisás, ¿para qué se las mandás? O sea, la persona va a dejar de hacerlas porque le pedís algo que después no se revisa. Entonces, siempre que le mandes una tarea tenés que revisarla. Si no, lo que le estás enseñando es que no importa que no siga tus indicaciones, total después no se usan. Error, mal. La contrapartida de esto es solamente mandar tareas que sean relevantes, no mandes cualquier tarea, ¿sí? Bueno, y esto, obviamente anotarlas. Yo tengo en este momento como 17 consultantes, creo. En realidad son más, pero veo a 17 más o menos por semana. Yo no me acuerdo de las 17 tareas que mandé, las tengo que anotar. Si no las anoto, me olvido, ¿sí? Encima yo tengo una memoria de pez impresionante. Bueno, hay algunos tips como para arrancar, ¿sí? Obviamente hay cosas que no estoy diciendo, pero supervisar, anotar hacia cursos, si son cortos en principio capaz mejor. A ver, si son cursos cortos de temas específicos que les interesan, digan, bueno, me anoto. Lo peor que puede pasar es que al final no me termine de servir, pero no es lo mismo un curso corto que haberme anotado algo requete contra largo, requete contra caro, que al final no me cierra. Y bueno, obviamente también, antes de anotarse cualquier cosa, hagan averiguaciones, pregunten a estudiantes que ya estuvieron en eso, busquen opiniones, ¿sí? Porque el programa puede parecer muy lindo, pero si después eso tiene 2 estrellas en lugar de 4.5, aunque el programa esté muy lindo, si está mal dado, probablemente no sea una buena idea anotarse ahí, ¿sí? Muchas gracias por las recomendaciones, un placer. Los sigo leyendo ahí para ir respondiendo cosas que quieran preguntar, ¿sí? Así que siéntanse libres, está ahí agregar un comentario como para que vayan poniendo cositas. Bueno, voy saludando a todos los que están. ¡Hola, Juli! Ahí se conectó Juli. Bien, bueno, siguiente pregunta que... A ver, esperen. Última pregunta. ¿De dónde puedo ver qué tareas de intercesión darle al paciente? No hay un libro que diga un libro de tareas. En realidad, vos tenés que tener una idea clara de
cómo vas a ir llevando el tratamiento y necesitas dar una tarea que sea relevante. Por ejemplo, en las primeras sesiones, la tarea típica es mandarle a registrar las conductas problema. Al principio comenté, ¿no? Una conducta problema es algo que el paciente hace a propósito o sin querer, que está directamente relacionado con eso de lo que se queja, con el problema que trae a consulta. Si alguien trae como motivo de consulta un problema de alimentación, bueno, ¿qué conductas están ligadas a eso? Por ejemplo, vómitos, atracones, servirse porciones demasiado generosas, picotear, ¿sí? O sea, agarro del paquete y empiezo a picotear. Bueno, las anoto, todas las conductas problema, y se las mando a registrar. Mandárselas a registrar es decirle, es una tabla, ¿sí? Fecha y hora, situación antecedente, conducta problema, situación consecuente. O sea, qué pasó justo antes de que emitiera la conducta problema y qué pasó justo después. Insisto, a ver, esa es una tarea típica que se manda, pero fíjense que va a depender, o sea, lo que le voy a mandar a registrar depende, es el caso por caso. Hay que ver cuáles son las conductas problema de ese paciente en particular, ¿sí? Si usara alguna escala, le puedo mandar tareas a las escalas para que no nos tome tiempo de sesión hacerlo, sino que lo pueda completar. Pero no existe una cosa como un libro que diga, che, estas son las tareas que se le mandan al consultante. No, en realidad el terapeuta tiene que tener bien en claro cuál es el objetivo que tiene, cuál es el tratamiento que va armando y mandarle tareas en función de eso, ¿sí? Esperen que se me pasaron acá algunas preguntas. Hablaste de 3 etapas de tratamiento, ¿podrías repetir la segunda? Yo les digo intervenciones dirigidas al cambio, como si fuera primero fase de evaluación, segundo intervenciones dirigidas al cambio y tercero prevención de recaídas. Fase 1, 2 y 3. Evaluación, tratamiento... Uy, chango, sorry, no sé qué toqué. Ahí está. Bien, perfecto. Ahí estamos con las preguntas. Bueno, cualquier cosa van poniendo acá y yo los voy leyendo. ¿Qué más tenía acá? ¿Qué se hace en el caso de pacientes que no hacen las tareas o actividades que se les pide? Porque justamente el motivo de consulta es la procrastinación o la falta de voluntad. Es una excelente pregunta. Lo que tendríamos que hacer ahí es, estoy pensando cómo hacer la historia larga corta. Hay que, o sea, sí, es que tiene que ver literalmente con el motivo de consulta. Lo que hay que hacer ahí es ver cuál es la razón por la que la persona procrastina, ¿sí? O sea, hacer un análisis funcional de la procrastinación. Cuando uno hace un análisis funcional de la procrastinación, en general encuentra patrones. O sea, las personas procrastinamos más o menos igual, más o menos por las mismas cosas. ¿Ante qué procrastinamos? Ante tareas que son muy grandes, muy desafiantes, muy ansiógenas, en el contexto de que tenemos otras actividades disponibles que son mucho más atractivas, ¿sí? Y a veces procrastinamos porque no hay un sentido de urgencia necesariamente, ¿sí? Es como que uno, si tiene una entrega hoy, se pone las pilas, o mañana. Pero si la entrega es dentro de 2 semanas, no, ¿sí? Entonces, si tenemos muy en claro cuál es el contexto que aumenta las chances de que la persona procrastine y cuál es la función de esa conducta, podemos alterarlo. Entonces, si yo le voy a mandar una tarea al paciente, no le voy a mandar una tarea que sea demasiado extensa. No le voy a mandar una tarea que sea demasiado aburrida. No le voy a pedir que haga la tarea a la hora a la que se conecta a jugar al LOL con sus amigos, porque no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una tarea grande, lo primero que tengo que hacer es partirla en trocitos más pequeños. Una vez que tengo los trocitos más pequeños, lo siguiente va a ser, bueno, ¿a qué hora te parece que es más probable que vos emitas esta conducta, que vos hagas esta tarea? Dura, o sea, tardás en hacerla 5 minutos, nada más que 5 minutos. ¿Cuándo te parece más probable que la puedas hacer? Y la persona me dice tal día a tal hora. O buscamos un disparador, ¿no? Como, no sé, voy a registrar, imaginemos que es una persona que tiene problemas de sueño y tiene que ordenar su rutina del sueño, ¿sí? Entonces digamos algo así como, voy a registrar los horarios a los que me fui a la cama, me dormí, me desperté y me levanté justo después de lavarme los dientes a la mañana siguiente. La persona, quiero pensar, buscamos algo que sea diario, ¿no? Pero quiero pensar que la persona antes de salir de su casa se lava los dientes.
Entonces, lavarse los dientes, que eso es lo que va a hacer siempre, todas las mañanas, sería un excelente disparador para que registre esas horas, ¿sí? Para que registre la tarea. Y capaz ahí le mando esa cosa chiquita. ¿Cuánto tiempo puede tardar en registrar la hora a la que se acuesta, a la que se duerme, a la que se despierta y a la que se levanta? 3 minutos. Entonces, ahí establecemos. El disparador va a ser lavarte los dientes. Y la tarea que tienes que hacer es esta específicamente y solamente te va a tomar 3 minutos hacerla. Sería ideal, después de eso, agregar un reforzador para que él tenga más chances de emitir esa conducta en el futuro. Un reforzador es obtener algo apetitivo, o técnicamente que se me quita algo aversivo, pero vamos con el primero, obtener algo apetitivo después de registrar. Entonces podría ser algo así como, cada vez que cumplo con el hábito de registrar los horarios de sueño, me transfiero, no sé, 1.000 pesos a mi cuenta. Y ese va a ser el presupuesto que voy a poder usar para comprar ropa. Imaginemos que es una persona que le gusta comprar ropa, ¿no? Si a mí me decís comprar ropa, la verdad que no me llama. Pero me decís presupuesto para comprar libros y cambia. ¿Sí? Entonces, si parto la tarea en trozos chiquitos, si ubico un disparador claro y si reforzamos esa conducta inmediatamente después de que la persona la emite, tenemos más chances de que la haga. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Les sirve? Saludar, saludar, saludar. Bien, ahí empiezan a aparecer los corazoncitos dándome feedback. Gracias, así sé que no estoy hablando sola. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, ven que estas cosas parten de tener como un análisis funcional hecho de la conducta de procrastinación. Que procrastine las tareas no es más que hacer extensivo el motivo de consulta al espacio de terapia. El espacio de terapia no es una cosa artificial, aislada, que nada tiene que ver con la vida de la persona. No, es una extensión de su vida. Entonces, si procrastina en la vida en general, y no nos tiene que sorprender que procrastine en sesión. O si una persona es evitativa en la vida en general, no nos tiene que sorprender que sea evitativa en sesión. Es como que su conducta de problema va a tender a reproducirse. ¿Sí? Buenísimo. Ahí voy viendo sus comentarios. Sí, está clarísimo todo, me encanta cómo explicas. Ay, gracias, qué amor. Encima a mí me dan un micrófono y yo puedo hablar de psicología durante 4 horas, así que genial, que del otro lado haya orejas disponibles. Buenísimo. A ver, acá alguien preguntó, ¿son necesarias las tareas de intersesión? Sí, definitivamente. Ustedes piensen que, y esto también ya lo he publicado en otros posteos o reels, los problemas psicológicos son problemas de conducta, por definición. Una persona consulta porque se está comportando de una manera que le funciona en el corto plazo, pero que no le funciona en el mediano y en el largo plazo. Porque no tiene las habilidades o porque las tiene y no las puede usar, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, sería muy difícil que una persona cambie su comportamiento a partir de tener una conversación de 45 minutos en sesión. Esto es como cuando alguien quiere aprender a andar en bicicleta. No se aprende a andar en bicicleta hablando de cómo se anda en bicicleta. Se aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta. Y eso se hace no solamente 45 minutos por semana, porque si no, no voy a aprender más. Lo hago 45 minutos por día. El tema, por decir algo, ¿no? Podría ser más tiempo también. El tema es que la sesión dura 40, 45, 50 minutos, nada más. Entonces imagínense qué difícil sería que la persona empiece a emitir conductas diferentes si solamente se comporta distinto 45 minutos a la semana. O peor aún, si solamente habla sobre comportarse distinto, pero no se comporta distinto. Es imposible, ¿sí? Así que desde que los problemas en psicología son problemas de conducta y el tratamiento va a funcionar en la medida en la que la persona se comporte diferente, bueno, hacer tareas en sesión que impliquen una conducta distinta no es negociable, ¿sí? Así como me tiene que pagar la sesión, tiene que hacer las tareas entre sesiones, porque si no, no vamos a ir a ningún lado, ¿sí? Tiene que ser innegociable. Voy a prender acá, que estoy medio a oscuras. A ver, creo que fueron comentando cosas que se me pasaron. Me pasó que hice TCC y me costaban un montón las tareas. Bueno, ahí es importante hablar con el terapeuta para que las tareas que mande sean realizables. O sea,
si yo le mando a mi paciente tareas que tarda 2 horas o 3 horas a la semana en completar, y bueno, va a ser muy difícil, sobre todo si es una persona que está requete contraocupada, que no tiene tiempo, que su problema no lo aqueja tanto, ¿sí? Entonces, las tareas siempre se negocian. Yo no mando cualquier cosa para hacer cualquier día y durante cualquier cantidad de tiempo. Se charla con el consultante y tiene que ser negociado, tiene que ser algo a lo que él se pueda comprometer a hacer y obviamente que después el terapeuta se compromete también a seguir, ¿sí? Voy a decir cualquier cosa. Imagínense que le mando a mi consultante a hacer un registro de algo, pero como decía antes, viene la sesión y yo no reviso el registro. Y bueno, diciendo, ¿para qué le mando la tarea si después no la reviso? Entonces, el paciente tiene la tarea de registrar y yo como terapeuta tengo la tarea de revisar ese registro, ¿sí? Los dos tenemos tarea. Siempre es así. Yo como tarea tengo que planificar la sesión siguiente y revisar lo que el consultante va haciendo durante la semana o justo antes de la sesión. Hay consultantes que no quieren hacer nada. Sí, hay, ¿sí? Es una macana, porque uno va a poder ayudarlos muy poco, si eso es así. Yo lo que hago cuando eso pasa es usar estrategias un poco como de entrevista motivacional, ¿no? Que ayudan, justamente la palabra dice, para motivar a la persona. Básicamente puedo decir algo así como, bueno, si vos no querés hacer nada, no tenés que hacer nada. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida si vos no haces nada diferente? ¿Qué va a pasar de acá a 10 años si vos seguís comportándote exactamente igual? ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Y cuando se imagina el escenario de no cambiar nada, dice, no, la pucha, no quiero eso. Bueno, si no querés eso, tenemos que empezar por esto. Entonces, ¿qué pequeña gran cosa puedes hacer de acá a la próxima semana que te ayude a salir del lugar en el que estás, que te ayude a moverte en la dirección en la que te querés mover? Y quizás dedicarse 20 minutos a hacer las tareas de sesión es un primer paso. Entonces, se empieza a manipular el contexto verbal, se llama eso, para que la persona esté más motivada a hacer las tareas de sesión, ¿sí? Bien. Uy, se fueron uniendo un montón de personas, buenísimo. A veces hay que insistir más de una vez para que completen un autorregistro, totalmente. Como consultante me gustaría hacer más tareas. Jaja, me cuesta hablar 45 minutos. Tengo una consultante ahora que la estoy tratando por perfeccionismo. Es un sol, me cae súper bien. Ay, no sé si a ustedes les pasará, pero tengo pacientes que en otra vida seríamos amigos, porque realmente son personas de luz que son un sol. Bueno, esta chica es perfeccionista y hacemos los chistes con ella de que esa paciente me cumple todas las tareas, cosa que le mando, cosa que hace. E incluso a veces me dice, bueno, ¿y esto no querés que lo registre? Y justamente no, como ella es perfeccionista y hay que desalentar sus comportamientos perfeccionistas, a veces hasta les pido que no haga la tarea en forma de cuadro, como decir, no hagas esto o solamente pensalo y me lo contás la vez que viene. Pero definitivamente te contraindico hacer una tabla y un registro, ¿sí? Porque tengo que desalentar en ella el comportamiento perfeccionista. Pero bueno, nada, nos reímos de que me caen muy bien los pacientes perfeccionistas, pero el problema es que tenemos que desalentar esas conductas que tienen de hacer todo tan perfecto. Así que, bueno, nada, eso es gracioso. ¿Alguien más había comentado acá? Bien. Bueno, alguna vez tuve que ponerme firme con el tema de la realización de las tareas a nivel de decir, si vos no realizás las tareas, el espacio terapéutico no va a continuar, ¿no? Creo que lo tuve que hacer una sola vez en todos estos años, pero sí, alguna vez llegué a esa instancia. Primero se probó todo lo otro, ¿no? Todo de negociar las tareas, partirlas en trozos más pequeños, disminuir la cantidad de tareas que se enviaban, como esto de entrevista motivacional para que el consultante entienda bien cuál es la razón por la que uno lo hace, buscar el horario oportuno para hacerlo, ¿sí? Todo lo que se puede. Si nada de eso funciona, bueno, en algún punto me pasó una vez en mi experiencia de tener que decir, si no te comprometes a hacer las tareas, el espacio terapéutico no va a poder continuar. Y ahí la persona activó, ¿no? O sea, es una macana, ojalá no haya que llegar a eso, porque además capaz que se pone un poco más tensa la relación terapéutica, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, si no queda de otra.
Bien, a mí mi psicóloga me ayuda mucho con esa técnica que comentás de preguntar de futuros escenarios. Es un segundo, me hace clic o me hace ver qué es lo que no quiero. Exacto, totalmente, ¿sí? Imaginar un escenario, o sea, imaginar qué es lo que va a pasar si mi vida sigue tal cual y yo no hago absolutamente nada para cambiarlo, es requete contraversivo. Si es así de aversivo, bueno, tengo más chances de moverme a hacer algo diferente. Tengo una consulta. ¿Qué opinas de ACT para casos, por ejemplo, que son de desarrollo personal? ¿ACT es útil? Requete contra. Sí, la gran mayoría de mis tratamientos son desde el modelo ACT. Y sí, o sea, vaya para adelante. Sí. Voy a ir saludando a las personas que entran. Saludar. A ver. Voy a ver, acá tengo alguna otra consulta. Ah, no, pero ya la respondí en realidad. ¿Cómo trabajar con personas que no quieren anotar o escribir los autorregistros? Bueno, también esto es importante, no lo mencioné antes, pero es medio, o sea, hay que tratar de adaptarse un poco a a la manera que el consultante tiene. Yo soy fanática, o sea, yo con mis consultantes me manejo siempre por Google Drive, sí, que es el gestor de archivos de Google. Entonces ahí uno puede crear un Word, un .doc o un .xls, un Excel, y la idea es que el paciente lo vaya registrando. Pero hay consultantes que no son tan amigos de la tecnología y quizás prefieren hacerlo por escrito. Es medio una macana porque en lo virtual me tiene que estar mandando una foto de la planilla que hizo y capaz que no se le entiende la letra, así que bueno, puede ser medio una fiaca, pero bueno, hay que estar dispuesto ahí a negociar. O por ejemplo, con una consultante en algún momento, lo que teníamos que hacer era registrar su alimentación. Tenía una problemática ligada a la alimentación, ¿no? Picoteaba mucho, cada tanto tenía algún que otro atracón. Y entonces, bueno, parte del tratamiento es registrar cómo, o sea, qué día y a qué hora, come qué cosa, en qué lugar y cómo se siente cuando se pase, cuáles son los pensamientos asociados a esa ingesta de alimento que hizo. Y no había forma, así que al final lo que hicimos fue empezar a registrarlo en un grupo de WhatsApp. Hicimos un grupo de WhatsApp donde estamos las dos y tal día, tal hora, y ella escribe. Entonces, ¿es lo ideal? No, porque la realidad es que sería mucho más cómodo tenerlo en formato tabla, pero desde que hacerlo en una tabla era imposible, bueno, buscamos la manera de hacerlo por un grupo de WhatsApp, ¿sí? Que es algo que tiene mucho más a mano y que no tenía ningún problema en hacer. Bien, creo que se me pasó acá alguna pregunta. Postdata, lo de psicóloga es del equipo de Psicosimple. Ay, no sé de qué estaban hablando antes, me lo perdí, pero bueno, no importa, sigo. ¿Qué es ACT? ACT es terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Las siglas significan eso en inglés y es un modelo terapéutico que apunta justamente a que alguien pueda aceptar experiencias privadas internas difíciles, le hace pensamientos y emociones, para moverse a tener una vida comprometida con lo que le importa, con sus valores, ¿sí? Lo que está detrás de esto es la idea de que los pensamientos y emociones difíciles son inevitables. Hay algo de eso que es inevitable. Desde que estoy viva, sé que un día voy a morir y que las personas que amo van a morir. Es imposible escaparse de ese dolor. Sin embargo, bueno, hay otra frase por ahí dando vueltas que capaz escucharon, que es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Bueno, ACT lo que trata de ayudar a hacer a las personas es que puedan vincularse de una manera diferente con el dolor, ¿sí? Con esos pensamientos, emociones difíciles, para que, aún en presencia de eso, puedan vivir la vida que quieren vivir y ser las personas que quieren ser. Simplemente es falso que no tiene que haber emociones displacenteras para que uno pueda vivir una vida que valga la pena. Simplemente no lo es. Y si lo piensan un poco, no hay nada que hayan hecho que haya sido realmente valioso para ustedes que no haya sido transitado con algo de malestar. Yo doy siempre los mismos ejemplos. La primera vez que, no sé, rendí un examen, la pasé mal. La primera vez que tuve una cita, la pasé mal. La primera vez que me subí a una montaña rusa, la pasé mal. La primera vez que, no sé, ¿sí? Todas son experiencias que uno vivió con malestar, pero que al final hacen que la vida valga la pena, ¿no? Porque gracias a que me presenté ese examen, alcancé o logré algo. Gracias a que me presenté a esa entrevista de trabajo, alcancé o logré algo. Gracias a que
le propuse matrimonio a mi pareja, me casé, que era algo que era valioso e importante para mí. Y la pasé re mal cuando le propuse, pero al final valió la pena. Y hoy me lo acuerdo bien, ¿no? Como algo lindo. Lo mismo cuando me recibí la pasé re mal y sudé como nunca antes en la vida, pero era algo que era valioso e importante para mí, ¿sí? Entonces uno puede vivir una vida valiosa y moverse en la dirección de lo que quiere, aún en presencia del malestar. Simplemente es falso que el malestar tiene que desaparecer para que uno pueda vivir una vida valiosa. Y ACT nos ayuda a ver eso y a desarrollar habilidades para vincularnos diferente con experiencias privadas aversivas, o sea, pensamientos y emociones desagradables. Bien. ¿Te pasaba que al principio no sabías bien qué hacer o cómo seguir con tus pacientes? ¿Cómo hacías ahí? Me repasaba. Yo arranqué a atender en Pampa y La Vía, más sola que un hongo. Y bueno, nada, al principio realmente la pasé muy mal y lamentablemente en la facultad no nos forman. Es como que uno sale sin saber bien qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, nada, lo que hice fue estudiar. Justo en el reel que grabé hoy, que va a salir no me acuerdo ahora qué día, sobre tips para terapeutas que recién arrancan, comento que yo me dedicaba media hora a estudiar por cada consultante que tenía. Entonces, si tenía 10 pacientes, estudiaba 5 horas a la semana. Además, o sea, yo además planificaba los tratamientos, cerraba las sesiones, mandaba las tareas, pero además de eso, yo dedicaba 30 minutos a estudiar. Entonces, me llegaba un caso de una persona con pánico y buscaba libros y papers sobre eso, me iba armando una biblioteca y leía. Entonces yo ya estaba mejor preparada para ese caso, ese paciente, y para otros que fueran a venir en el futuro que me traían problemáticas similares. Además de eso, obviamente, más allá de lo autodidacta, que está re bueno, eso tiene un límite. Hay que buscar cursos, hay que buscar formaciones, hay que formarse con personas que tienen un poco más de experiencia, ¿sí? Entonces, yo no es que no hacía cursos, pero porque estaba en el posgrado directamente, ¿no? Ya tenía un montón de materias que cursar ahí y un montón de horas. De hecho, creo que tiene como 480 horas ese posgrado, o sea, es largo. Y además de eso, supervisar, ¿sí? Ponerse en contacto con colegas que tienen más experiencia y decir, che, estoy con un caso así, podemos arreglar, cuáles son tus honorarios para que me supervises, para que yo te presente el caso, las dificultades que tengo y me orientes un poco. Y está lleno de colegas que hacen eso, yo misma lo hago, si después quieren supervisar, me escriben al inbox y lo hacemos, ¿sí? Pero básicamente es estudiar mucho, sentar la cola en la silla y ponerse a buscar información y a estudiar, hacer cursos y supervisar. ¿Desde dónde trabajas con problemas alimenticios? ¿Qué pasan con las emociones? Las emociones juegan un rol fundamental en los problemas de conducta alimentaria, pero en otros problemas también. Hay un poco, como comentaba antes, hay que hacer un análisis funcional. Hay que ver cuáles son las conductas problemas de esa persona y es muy probable que las emociones estén jugando un rol ahí. Cuando alguien está ansioso, depende de la persona, ¿no? Pero la ansiedad afecta a nuestro apetito. A algunas personas les abre el apetito, a otras personas se lo cierra. A mí me lo cierra. Cuando yo estoy ansiosa, tomo un vaso de agua y me cae torcido. Es como que no puedo comer. Pero hay otras personas que les pasa al revés, que están ansiosos y no pueden parar, ¿sí? Al revés, comen y cuando comen se distraen durante un rato de la ansiedad y sienten algo de alivio. Entonces, bueno, hay que tener bien en claro qué emociones aparecen justo antes de que la persona emita la conducta del problema, qué emociones aparecen justo después. Y a partir de hacer ese análisis funcional, diseñar intervenciones, ¿sí? ¿Qué recomendás de bibliografía para ACT? Hay un libro en inglés. ¿Sí? Yo leo. La mejor bibliografía está en inglés. Y por suerte me llevo bien con el idioma, así que es como que lo primero que hago es ir en esa dirección. Sé que en castellano hay una autora que es muy grosa, que se llama Carmen Luciano, y ella escribe en castellano, así que pueden buscar Carmen Luciano, terapia, aceptación y compromiso, y estoy segura de que va a aparecer información. Pero si se llevan bien con el inglés y pueden leer en inglés, hay un libro espectacular de Russ Harris, R-U-S-S, Harris, con H, que se llama Act Made Simple, ¿sí? Act hecho simple. Y no tiene RFT, que es la teoría, bueno, no importa, es la teoría
que le hace de marco a la terapia de aceptación y compromiso. Es como que los lleva por otro nivel de análisis, no tan complejo, pero que está genial igual como para tener un pantallazo general. Ese libro está bárbaro, está lleno de ejercicios, está buenísimo. Se llama Act Made Simple de Russ Harris. Y si quieren buscar información en castellano, les recomiendo Carmen Luciano. Bien, necesito ese reel ya. Ya va a salir. Creo que la semana que viene o la otra. No me acuerdo qué día, pero sí, ya va a salir. Bien. Necesito un curso sobre los primeros pasos en la profesión y ese reel. Bueno, wink, wink, wink. A los que están acá les voy anticipando que el año que viene voy a sacar un curso de análisis funcional de la conducta que lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Yo hice un máster en análisis de la conducta además. También un poco por eso lo que me pasa es que hay tantas cosas que quiero meter en ese curso que no me termino de decidir sobre cómo hacerlo, y cuando lo pienso se me hace larguísimo y en realidad yo quiero algo más corto y más práctico, así que bueno, estuve dando muchas vueltas ahí. Pero el año que viene va a pasar, o sea, no sé en qué mes, pero va a pasar. ¿Sí? Así que bueno, estén atentos el año que viene a la página porque obviamente va a ser anunciado por redes sociales y por el newsletter. Y bueno, eso también, si quieren suscríbanse al newsletter, entran a la página web psicosimple.com.ar y les va a aparecer un formulario que dicen ¿querés suscribirte al newsletter? Y hacen clic ahí, dejan su mail y se suscriben. Entonces, cuando empiece a crear contenido de valor para los contactos exclusivos que están en esa lista, les iré mandando un montón de cosas útiles y ahí también saldrán novedades y noticias de talleres, cursos o lo que sea que vaya haciendo. ¿Cuántos años llevas atendiendo? Empecé a atender me recibí en 2017. Empecé a atender me parece que agosto del 2019, más o menos. Agosto 2019, 20, 21, 22, 23. 4 años y pico llevo de atención, de experiencia de atención clínica. ¿Te especializaste en Fundación Aiglé? No, me especialicé en la UBA. Hice el posgrado de Eduardo Keegan de terapia cognitivo-conductual y después hice un máster en análisis de la conducta en SABEC. SABEC es de España, es una organización de España y significa, no me acuerdo exactamente, pero creo que eso sea para el avance del estudio científico del comportamiento, una cosa así. Pero si ustedes googlean máster en análisis funcional SABEC con B corta, les va a aparecer, ¿sí? Ahí hice la maestría. Bien, genial. Bueno, las preguntas que tenía que fueron haciendo, las respondí, las que fueron mandando en la semana, y las que fueron poniendo para acá, si ya scrollé bien hasta abajo de todo, me parece que ya fui respondiendo todo también. ¿Tienen alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Algún otro comentario? Cuestión que estoy hablando hace prácticamente 1 hora y 10 y para mí fueron 20 minutos. Real es impresionante. Se me pasa volando el tiempo. Bueno, los leo. Los y las leo. ¿Alguna otra consulta o comentario que quieran hacer? Así aprovechamos el espacio. Porque te apasiona y se nota, sí, real. Gracias. Recomendación para atender a adolescentes. No trabajo con adolescentes, solamente trabajo con población adulta. Trabajé con un chico que tenía 18 años el año pasado, que era cuasi adolescente, porque, a ver, sí, tenía la mayoría de edad, era adulto, pero la realidad es que tenía una problemática vincular que estaba muy, muy ligada a la convivencia, así que, bueno, ahí hubo que trabajar casi como si fuera un adolescente. Hay que hablar la jerga que hablan, ¿no? Como que es igual en general, no solamente con los adolescentes, pero con los adolescentes más, porque hay una brecha generacional más grande. Entonces, bueno, hay que tratar de ubicar la jerga en la que hablan, las palabras que usan, los significados que tienen y usar eso como para también tratar ahí un poco de engancharlo, como que hay que adaptar las cuestiones a lo que usan en lo cotidiano.
Y siempre va a ser muy importante tener sesiones vinculares con la familia. Muchas veces las problemáticas de los adolescentes a veces están directamente relacionadas con las conductas de los tutores o de los padres. Entonces a veces ahí hasta que el padre, como que si yo quiero cambiar la conducta de ese adolescente, y voy a tener que también trabajar con la familia, porque la familia, sin querer, puede estar reforzando la conducta problemática de ese adolescente que es mi consultante. Esto también va a salir a la luz cuando uno hace un análisis funcional, y por eso es muy importante hacerlo durante la fase de evaluación. Yo insisto, igual no atiendo a adolescentes, así que no soy la mejor persona para dar recomendaciones, pero si pudiera decirte 2 cosas básicas, te diría, tener muy en cuenta a su entorno y a la familia, porque es muy probable que ellos estén reforzando algo de lo que hace al problema de ese adolescente. Y en un segundo lugar, hay que adaptar las cosas a un lenguaje que entienda, a sus gustos e intereses, ¿sí? No sé, les comentaba que con una consultante, para hacer un registro de sus conductas problemas, lo hicimos en un grupo de WhatsApp. Bueno, si el paciente adolescente usa Discord, bueno, podemos hacer lo mismo por Discord, ¿sí? Total, para el terapeuta implica descargarse una app solamente y ya, y capaz al adolescente le hace la diferencia usar esa otra app con la que ya está familiarizado, ¿sí? Bien. Sigo acá, muy bueno este live, gracias, me alegro que les sirva. ¿Podrías ejemplificar algunas herramientas de la caja de herramientas que mencionaste? Sí, por supuesto. Una herramienta clásica y básica es resolución de problemas, que básicamente consiste en que la persona pueda definir un problema de manera clara, objetiva, específica, que pueda definir el objetivo de la resolución, o sea, cómo me daría cuenta de que el problema está solucionado, qué es lo que tengo que conseguir para que el problema remita. A partir de tener el problema definido y el objetivo, pienso en soluciones posibles, ¿sí? Hago un brainstorming de soluciones y prima el principio de variedad y de cantidad. Una vez que tengo ese brainstorming, elijo la mejor en base a diferentes criterios, o las mejores en base a diferentes criterios, y las ordeno desde la mejor a la peor. Después elijo cómo las voy a usar, y después la implemento y voy viendo el feedback que voy recibiendo, ¿no? ¿Me está sirviendo la solución o no? Tengo que volver a definir otras soluciones intentadas, o tengo que volver a redefinir el problema. Esa es una herramienta básica y sirve para problemas que son como reales, ¿sí? de la realidad material de la persona. No se usa resolución de problemas para resolver una emoción, como si eso acaso fuera posible, ¿sí? Entonces esa es una herramienta. Podría haber, no sé, respiración diafragmática como otra herramienta que la persona podría usar, o reestructuración cognitiva como otra herramienta, o difusión si volvemos por el lado de ACT. Hay tantas herramientas, no sé si tantas herramientas como intervenciones, pero más o menos. Bien, ¿cómo lidias con pacientes que se les hace difícil entender? Pregunto. Hay consultantes con los que son una luz, que son muy vivos, muy despiertos, muy rápidos, y con ellos avanzo mucho más rápido, y con otros consultantes no. Entonces, con estos consultantes explico de una manera más lenta. Voy haciendo preguntas con mucha frecuencia para pedir feedback, para asegurarme de que me están entendiendo. Obviamente hablo de la manera más lisa y llana posible. Uso su jerga, uso metáforas o analogías que le son familiares a esa persona, ¿sí? Tengo como que adaptarme a lo que él puede llegar a comprender, pero porque es esencial que la persona entienda. Si la persona no entiende qué es lo que estamos haciendo y para qué, yo estoy remando sola en el tratamiento y lo tengo que tener a él agarrando el otro remo en el bote. Somos dos y tenemos un remo cada uno. Si él no entiende qué es lo que le estoy explicando, ni para dónde estamos yendo, ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, estoy remando sola, y eso no va a terminar bien. Voy a estar dando vueltas en círculos. Así que es fundamental encontrar la manera de explicar como para que el consultante me entienda. ¿Los posgrados y maestrías se deben pagar para hacerlo, no? Sí, nada es gratis. Y además hay del otro lado profesionales que están muy formados y que dedican muchas horas a la docencia,
Así que ellos también tienen que llevarse su parte por hacer todo ese trabajo que están haciendo. Pero bueno, a veces, no sé, si se anotan en grupo tienen algún descuento, o si pagan de contado tienen un descuento importante, o al revés, existen cuotas como para poder hacerlo mejor, para poder financiarlo en el tiempo. Pero bueno, sí, es pago. Me refiero a que su CI es por debajo del promedio. Yo creería que son las mismas estrategias. De todos modos, no trabajé nunca con personas que tengan un retraso madurativo importante para dar estrategias específicas. La realidad es que no me ha pasado nunca. He trabajado con población adulta sin ningún tipo de retraso madurativo, y más que adaptarme a su jerga, o sea, más que los tips que mencioné antes, no he hecho, y lo que hice me funcionó. Pero bueno, nunca trabajé con personas que quizás tengan un CI muy bajo o algún retraso del tipo madurativo. Tendrían que hacer cada tanto vivos, yo atiendo y me sirve un montón para aprender. Sí, lo quiero hacer, así que si les gustó y me lo comparten y dan feedback y esto, buenísimo, va a seguir pasando. O sea, la idea también es probar, ¿no? Si yo me conecto y estoy sola y no hay nadie del otro lado, bueno, probablemente no ocurran. Pero si en cambio los hago y la gente lo comparte y lo guarda y se suman y dan feedback y esto y lo otro, bueno, entonces lo seguiré haciendo porque entiendo que es algo que gusta. Así que bueno, gracias ahí a todos los que están del otro lado dándome feedback y haciéndome saber que no estoy sola hablando acá. La resolución de problemas no es una intervención. Me cuesta diferenciar herramienta de intervención. Sí, es que vieron que por eso dije hace un rato, hay casi tantas intervenciones como herramientas, porque resolución de problemas es las dos cosas. Yo le puedo enseñar a la persona resolución de problemas a lo largo de una o varias sesiones, pero eso además después yo lo anoto en su caja de herramientas. Caja de herramientas significa que la persona se lleve con claridad algo que hicimos que después puede aplicar a otras situaciones sin mi presencia. ¿Sí? Entonces, resolución de problemas es algo que la persona va a poder hacer después de que finalice el tratamiento, con otros problemas distintos y sin que yo esté ahí. Entonces, eso lo anoto en resolución de problemas. Pero quizás una intervención podría ser, no sé, esto que habíamos dicho antes, ¿no? La persona no hace las tareas, ¿sí? Entonces yo intervengo diciéndole, no tenés que hacer nada si no querés. O sea, si vos no querés, no tenés por qué cambiar. Nadie te pide que cambies. Pero vos sos el que levantó el teléfono porque tenía un problema y porque quería resolverlo. ¿Cómo te imaginas que tu vida va a ser si no haces nada al respecto? ¿Qué va a pasar de acá a 10 años si vos seguís comportándote exactamente de la misma manera? ¿Qué costos vas a pagar? Eso es una intervención, ¿sí? Que ayuda a la persona a hacerse una pregunta y a moverse en otra dirección. Eso no lo voy a anotar en caja de herramientas, porque no es una herramienta particular, ¿sí? Entonces, eso es una intervención, pero no es una herramienta. Ahora, resolución de problemas, como dijimos antes, podrían funcionar como las dos cosas. Yo le enseño durante la sesión a la persona a resolver problemas y después además se lleva esa herramienta para aplicarla en la vida en otros momentos. Hola, ¿cómo elegís si vas a trabajar con TCC o terapias de tercera generación en un cliente? ¿Cuál sería el criterio? Es una excelente pregunta. Mi regla es que si la persona encaja con un cuadro, con un diagnóstico particular, para el cual hay desarrollado un protocolo de tratamiento bien investigado, más de TCC segunda ola o segunda generación, suelo elegir el protocolo, porque lo que es mejor para el paciente prima por sobre mi preferencia. Yo me siento muy cómoda trabajando con ACT, pero, no sé, yo no trabajo con trastorno límite de la personalidad, pero supongamos que viene una persona con trastorno límite de la personalidad. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? Sarasa, que está investigada, entre nos DBT, ¿no? Pero bueno, hago Sarasa, que está investigada, que tiene evidencia, que está lleno de papers, o hago ACT, porque a mí me gusta. Y no, hago lo que está investigado, lo que tiene evidencia, lo que ha probado a funcionar. Ese va a ser el criterio que prima, ¿sí? Ahora, supongamos que el consultante no cumple criterios diagnósticos para ningún cuadro, que es lo que generalmente pasa, o tiene comorbilidad, o sea, tiene 2 o más cuadros simultáneamente. Y no hay ningún paper que diga, bueno, para un paciente que tiene esto y esto y esto, tiene que hacer esto. No hay.
¿sí? Porque no se hace investigación en general. O sea, ahora sí, se está haciendo cada vez más investigación en terapia basada en procesos y por eso estamos migrando desde los 90 o desde los 2000 en procesos transdiagnósticos. Pero bueno, quizás no hay un paper, ¿sí? sobre este paciente con esto que le pasa. Entonces, cuando no hay una directiva clara de un tratamiento que esté bien investigado para la problemática específica y bien definida que mi paciente tiene, entonces ahí voy más por los procesos y hago ACT, ¿sí? Buenísimo, bueno, voy saludando a las personas que se fueron uniendo. ¿Podrías guardar el live en tu perfil? Así lo vuelvo a escuchar. Sí, seguro. No sé muy bien cómo se hace, pero lo voy a preguntar a mi community manager para que me enseñe a hacerlo. ¿No te convence DBT? No, o sea, DBT me encanta, me parece impresionante. El tema es que no me siento del todo cómoda trabajando con consultantes que tienen una severa desregulación emocional. Pero bueno, porque son mis características de personalidad propias, ¿no? Yo soy una persona medio intolerante a la incertidumbre. Con el tiempo me fui haciendo más tolerante. Pero bueno, no estoy tranquila de saber que el consultante me puede llamar en cualquier momento porque tiene un riesgo suicida alto. No estoy para esos casos, no me siento cómoda. O sea, si tengo que afrontarlo porque me pasa y me cae un consultante con ese malestar y lo tengo que ayudar, obviamente lo voy a hacer porque es lo que corresponde y porque tengo las herramientas para. Pero si puedo elegir, y prefiero tratar algunos casos y no otros. Es como un médico que... Vieron que no todos los médicos son cirujanos. Hay médicos que son carniceros y no tienen problema en agarrar un bisturí y abrir una persona al medio y sacar todos los órganos y trabajar con sangre y están en su salsa. Y hay otros médicos que no se sienten cómodos con eso y prefieren hacer consultorio y no cirugía. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Solo que yo hay algunos casos con los que me siento más cómoda trabajando y otros casos con los que no. DBT me encanta, he leído mucho al respecto y uso habilidades DBT para mis consultantes, habilidades sueltas, ¿no? Con casos particulares para cosas específicas, pero no trabajo con trastorno límite de la personalidad. Bien, ¿cómo se aplica el TCC cuando la conducta problema no está tan clara? Por ejemplo, un consultante que llega porque quiere acompañamiento para atravesar un duelo o porque lo derivan, pero no tiene clara la conducta problema. Bueno, es fundamental definirla. Yo sé que es difícil, pero te tiro la pregunta por si te sirve. Yo digo, si yo tuviera una varita mágica para que la persona deje de emitir X conductas o empiece a emitir tales conductas que harían que su problema remita, ¿cuáles serían esas conductas? Y ahí empiezan como pop-up, ¿sí? Tuk, 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 aparecer ideas de cuáles son las conductas problema que tiene esa persona. Pero piensen que si no tenemos una conducta problema no podemos hacer un análisis funcional. Y si no podemos hacer un análisis funcional no podemos evaluar la problemática. Y si no podemos evaluar la problemática no podemos diseñar un tratamiento. Así que yo sé que es difícil buscar, pero tenemos que hacer nuestra parte por ayudarlo al consultante a bajar estas quejas generales que tiene a conductas problema. No sé, imaginemos un duelo problemático, ¿sí? Como había estado mencionando antes. Una persona en un duelo problemático podría llorar. Llorar es una conducta, ¿sí? O sea, la persona se está comportando, está haciendo algo. Bueno, y entre nos, desde análisis funcional, todo lo que una persona hace es conducta. Respirar es conducta. Sentir una emoción es conducta. Lo que pasa es que algunas de esas conductas son manifiestas, o sea, públicas, y otras son privadas. Solamente él sabe que las hace y los demás no nos enteramos a menos que las reporte. Y además esas conductas pueden ser operantes o respondientes, se llaman. Ya me estoy metiendo en algo un poco más técnico, pero las conductas operantes son aquellas que la persona emite para operar en el medio. Él de alguna manera es un sujeto activo en esas conductas que emite. Y las conductas respondientes son las que la persona, o sea, son elicitadas por estímulos. Y la persona no las hace a propósito, simplemente le pasa y él es pasivo en eso. Las emociones son conductas respondientes. Y, no sé, tener un atracón, vomitar, ese tipo de cosas,
o insultar a alguien, no sé, por decir algo, son conductas operantes. Entonces nos tiene que quedar muy en claro cuáles son las conductas, problemas de esa persona, ya sean respondientes u operantes. Para guardar live creo que te va a preguntar cuando cortes, si querés subirlo o descartarlo, genial, tengo que aprender a guardar, apretar a guardar ahí. Buenísimo. ¿Qué es análisis funcional? Bien, bueno, lo mencioné antes, lo voy a mencionar muy rapidín, así podemos ir cerrando. Análisis funcional de la conducta, si quieres, es una tecnología que tenemos los psicólogos para poder evaluar la problemática de una persona de acuerdo a ciertos principios. Entendemos que hay ciertos principios que rigen a la conducta y buscamos entender cómo esos principios se ven en esa persona en particular. Lo que se hace en un análisis funcional es, primero hay que ubicar cuál es la conducta problema que esa persona tiene. Como decía antes, imaginémonos atracón. Y una vez que tengo la conducta problema, tengo que ver qué es lo que pasa justo antes. ¿Qué eventos internos y externos están presentes cuando aparece la conducta problema o justo antes de que aparezca la conducta problema? Probablemente el color de la remera que la persona tenga puesto no sea un evento relevante si tiene un atracón o no lo tiene. Es como que eso, la verdad que no cambia las reglas del juego. Pero si la persona tiene hambre o no tiene hambre, sí. O si hay presente un alimento rico en grasas o no está presente, también. Esos son eventos que están relacionados con la conducta problema. Porque si aparecen, hacen más probable que aparezca la conducta problema. Imagínense, si una persona tiene aburrimiento, hambre y hay disponible una torta, un marquís, brownie con dulce de leche y merengue, y bueno, va a ser mucho más probable que la persona tenga atracón. Pero si alguna de esas tres no está, o no está ninguna, y es muy improbable. Yo siempre digo que nadie se atracona comiendo zanahorias, ¿sí? Bueno, entonces, si no está presente eso en el contexto, va a ser menos probable que la persona emita la conducta problema. Y eso del lado de contexto antecedente. Y después del lado de contexto consecuente es qué es lo que pasa justo después de que la persona emite la conducta problema. Justo después es justo después, son 30 segundos, ¿sí? Supongamos que la persona tenía hambre y cuando emite la conducta no la tiene. O sea, tenía hambre y después de emitir la conducta problema el hambre se va. O que la persona está aburrida y cuando emite la conducta problema deja de estar aburrida durante un rato. O que la persona tenía ansiedad y cuando emite la conducta problema deja de estar ansiosa por un rato. Bueno, eso me va a hablar de la función que la conducta tiene, ¿sí? Y es importante porque para sacar, vamos a decir, para reducir la frecuencia con la que una conducta problema ocurre, tenemos que darle a ese consultante otra conducta alternativa, menos costosa, pero que cumple la misma función. Entonces, si la persona usa el atracón para regular su ansiedad, y yo no puedo pretender sacarle la conducta de atracón si no le enseño a regular su ansiedad de otra manera. Entonces tengo que hacer las dos cosas. Tengo que hacer que tenga menos hambre, dándole una dieta de alimentación más frecuente. Tengo que, no sé, eliminar de la vista alimentos que son ricos en grasas y en azúcares. Eso hace menos probable que el atracón aparezca, pero además tengo que enseñar a regular su ansiedad de una manera más adaptativa, ¿sí? A partir de hacer el análisis funcional, tengo una idea bien clara de por qué ese problema que la persona tiene se mantiene y de qué es lo que puedo hacer para que remita, ¿sí? Así que es fundamental hacer un análisis funcional. Bien, estoy hablando desde hace 1 hora y media. Me apareció el cartelito que decía te quedan 10 minutos de Instagram porque tengo regulada el tiempo de la app. De hecho se me cierra a los 20 minutos y para poder hacer el vivo puse que me dejara usar la aplicación por 1 hora 40 y voy a tener que ir cerrando porque si no se me va a cerrar la app sin que yo lo pueda controlar. Así que si quiero dejar el vivo guardado voy cerrando ahora, así no se me cierra la app sin mi consentimiento. Bueno, les agradezco mucho a todos los que estuvieron ahí a lo largo del vivo, los que están ahí en este momento. Sobre todo si hay alguno que está desde el principio que se quedó hasta el final, ese se lleva mi aplauso. Gracias por escucharme ahí del otro lado. Y bueno, nada, les mando un beso gigante. Espero poder volver a cruzarlos en algún otro vivo que haga. Si esto les sirvió, compártanlo, likeen, guarden, así nos hacen llegar ese feedback. Y bueno, y hacemos que este vivo circule y que llegue a más personas. Sobre todo si tienen amigos, familiares
que no estén haciendo terapia y les vendría bien, o que quieren tener una idea de cómo es un tratamiento cognitivo-conductual, pero que no se animan a hacerlo y que quieren saber un poco de qué va, ¿sí? O a la gente que no cree en los psicólogos y que quiere saber un poco más de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Así que si le pueden hacer llegar esto a esas personas, les agradezco un montón. Creo que podemos hacer la diferencia para que las personas tengan una mejor calidad de vida en términos de salud mental, y bueno, eso se hace también difundiendo esto. Así que bueno, les mando un beso gigante. Gracias totales a los que están ahí del otro lado. Chau, chau.